Hola y Dios les bendiga y bienvenidos a esta serie ¿Qué dice la Biblia? Soy Alexandra y hoy estaremos contestando la pregunta ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Podremos confiar totalmente en ella? Nadie puede negar que estamos viviendo en tiempos difíciles. Los gobernantes, las autoridades, los hombres y mujeres más sabios del mundo tienen la atención fija en las cosas terribles que están sucediendo en el mundo entero. Están observando todas las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en espera de una crisis enorme. Esto que estamos viviendo hoy realmente es solo el principio de dolores, como nos dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 8. Estamos viviendo en tiempos cuando ya no sabemos en quién confiar. Escuchamos a nuestros líderes en nuestros países que nos dicen una cosa y salen con otra. La mentira parece ser la norma general en la política. Cuando miramos las noticias, no estamos seguros de que nos estén diciendo la verdad. Las personas en quien más confiamos, familiares, seres queridos, líderes espirituales, por ejemplo, pastores, etcétera, son los que más nos hieren. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿quedará algo en qué confiar? Hoy les quiero asegurar de que sí. Usted puede confiar plenamente en la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda la escritura es inspirada y dada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces esta cita nos está dejando saber que no solamente partes de la Biblia, ¿verdad? Partes de la Biblia, como por ejemplo puedo decir, ok, la parte donde habla acerca de la creación, esa parte no es inspirada, pero entonces acá cuando David habla acerca de lo que sucedió, y tú sabes, y entonces uno empieza a escoger qué es inspirado y qué no es. Nosotros no podemos hacer eso. Porque dice aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que nos quiere dejar saber, ¿verdad? Esta cita. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice esta cita? Claramente nos está dejando saber que la profecía no fue algo, la profecía significa la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios no fue algo que el hombre inventó, sino que fue algo que el Señor inspiró, ¿verdad? Inspiró a hombres, santos hombres de Dios, hombres que fueron dedicados a Dios, hombres que fueron escogidos por Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta preciosa palabra que nosotros tenemos hoy en día, la palabra de Dios. Y en Juan, capítulo 10, versículo 35 nos dice, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios no puede ser probada falsa. Y cuando yo pienso en esta cita, me viene a la mente a Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista de investigación para el Chicago Tribune. El Chicago Tribune es un periódico diario localizado en Chicago, Illinois, acá en los Estados Unidos. Lee Strobel era un ateo que después de la conversión de su esposa al cristianismo, decidió investigar la Biblia y quién realmente era Cristo, con el propósito de convencer a su esposa que ella estaba equivocada. Su misión desde la conversión de su esposa fue comprobar que todo lo que ella creía era falso. Comenzó esta jornada de investigación profunda con el deseo de encontrar la verdad. Después de mucha investigación, no le quedó de otra que aceptar de que Cristo existió y que Él murió y resucitó y que la Biblia es verdad. Comenzó su jornada como ateo, queriendo comprobar que la Biblia era falsa y que Cristo nunca existió. Pero como dice Juan capítulo 10, versículo 35, la Biblia no puede ser quebrantada, no puede ser comprobada falsa. De ateo, Lee Strobel terminó siendo un cristiano devoto.
Después de su conversión, Lee Strobel fue pastor por muchos años hasta que comenzó a enfocarse más en escribir libros cristianos, ayudando a miles y miles de personas en su caminar con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios transformó a este hombre a través de su propia investigación, que él quería comprobar, ¿verdad? De que Cristo no había existido, no pudo comprobar eso, entonces comprobó de que sí vivió aquí en la tierra, de que sí murió y que aún resucitó. Qué tremendo ese testimonio. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo fue que Jesús demostró su confianza y su creencia en las Escrituras? Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10 nos dice: Jesús dijo, está escrito. ¿Cómo dijo Jesús? Está escrito. ¿De qué estaba hablando él aquí? Está hablando de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estamos viendo con estas citas, vamos a seguir leyendo las próximas, que Jesús confiaba en las Escrituras. En este momento, cuando Jesús está citando las Escrituras, es en un momento muy difícil para el Señor, porque él estuvo 40 días de ayuno en el desierto. Y cuando estuvo allá en el desierto, el enemigo, Satanás, lo tienta para hacerlo pecar, y lo tienta fuertemente. Y cuando Jesús es tentado, ¿qué sucede? Él cita las Escrituras, dejándonos saber que él confiaba completamente en ellas. Sigue diciendo la próxima cita: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo claramente que el Señor Jesús confiaba en la palabra de Dios, en las Escrituras. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y este fue también Jesús que dijo estas palabras. Tu palabra es verdad. Vamos a la próxima pregunta. ¿Confirma la Biblia la inspiración de las profecías? Profecía significa una predicción de algo que sucederá en el futuro. Eso es lo que significa la palabra profecía. En Isaías 42, versículos 8 y 9, nos dice, yo Jehová anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os la haré saber. Entonces el Señor nos está dejando saber aquí en Isaías de que cuando Él anuncia las cosas, las anuncia antes de tiempo y después suceden. Nos deja saber antes que sucedan para que entonces cuando sucedan nosotros podamos creer. Y eso es otra cita bíblica también en la Biblia. Pero eso es lo que significa profecía. Él dice, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. Yo soy Dios, dice Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Qué tremendo saber, ¿verdad? Que el Señor nos deja saber las cosas antes de tiempo para que cuando suceda podamos creer. Y así nosotros sabemos que las Escrituras podemos confiar en ellas. Es la verdad. Porque hay muchísimas profecías que el Señor nos ha dejado saber a través de la Biblia y vemos que han sucedido. Y eso lo vamos a ver ahora. Los siguientes son algunas profecías que la Biblia menciona. 4 imperios mundiales que habrían de surgir. Aquí vemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel, vemos que Babilonia estaba reinando y después vino y conquistó Medo-Persia a Babilonia, y después Grecia conquistó a Medo-Persia y después Roma conquistó a Grecia. Qué tremendo. Y lo que sucede aquí, y ustedes van a poder ver mejor y entender mejor esta profecía cuando mi esposo José, ¿verdad? Cuando mi esposo José de lo de Daniel paso a paso. Cuando él presente esa serie, ahí es cuando van a entender cuán maravilloso es el Señor. Y cuán increíble es que Dios
usa a hombres, ¿verdad? Inspira a hombres, le deja saber a hombres que son hombres santos de Dios estas cosas para que nosotros podamos saberlas antes de que suceden. Y cuando sucede, vemos que lo que Dios dice se cumple. Qué increíble. Eso es algo muy, muy hermoso. Entonces aquí vemos que Dios le dio a Daniel esta profecía de que cada imperio que viniera, ¿verdad? Babilonia, después vino Medo-Persia, Grecia y Roma, iban a conquistar, y le dejó saber eso antes de que sucediera. Y después sucedió. Si nosotros vemos en la historia, vamos a ver de que así mismo sucedió. Y por eso que esta es otra evidencia, hermanos. Esta es otra evidencia de que nosotros podemos creer en la palabra de Dios. Y la otra que yo encuentro increíble también, algo hermoso, es en el libro de Isaías, capítulo 45. Y vamos allá, vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a Isaías 45, aquellas personas que puedan ir conmigo. Capítulo 45, versículos 1 al 3, nos dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta cita fue escrita en Isaías muchos años antes que sucediera esto, lo que dice aquí, que Ciro habría de conquistar a Babilonia. ¿Y qué sucede? Que años después se ve en la profecía de que Ciro conquista a Babilonia. Y aquí lo dice por nombre. Ciro no había ni existido en este momento cuando la profecía es dada aquí en Isaías. Otra prueba, ¿verdad?, de que podemos confiar en la palabra de Dios. Después de la destrucción de Babilonia, esta nunca jamás sería habitada, y así mismo es. Esto está profetizado en Isaías capítulo 13, versículos 19 y 20, y Jeremías 51, versículo 37. También Egipto nunca volvería a tener una posición prominente entre las naciones. Y lo vemos hoy en día. Nunca volvió, hasta el sol del día de hoy podemos ver que Egipto nunca volvió a ser el Egipto de antes, esa posición, ¿verdad?, que tenía. Y eso lo vemos en Ezequiel 29, versículos 14 y 15, capítulo 30, versículos 12 y 13. Egipto nunca volvería a tener una posición prominente entre las naciones. Otra profecía más, y esto lo podemos ver hoy en día más que nunca: calamidades sacudirían la tierra y habría temor en el tiempo del fin. Esto es una de las señales, ¿verdad?, que nos deja saber de que sí, realmente estamos viviendo en el tiempo del fin. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Otra más: habría degeneración moral y disminución de la espiritualidad en los últimos días. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que es una realidad. Y eso fue dicho en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a la próxima pregunta. ¿Podremos encontrar hechos científicos del mundo natural en la Biblia? En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, nos dice que Dios, cuelga la tierra sobre nada. Este hecho científico proviene de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Nos deja saber que no hay, como los mitos de antes, ¿verdad? Los pensadores de ese tiempo, los sabios de ese tiempo, decían que había una tortuga que aguantaba, ¿verdad?, estaba debajo de la tierra y aguantaba la tierra. O por ejemplo, no sé si han visto esa figura donde hay un hombre, ¿verdad?, que está aguantando en la tierra. Pues también pensaban que había un hombre gigantesco que aguantaba la tierra, y así sucesivamente otras ideas que simplemente al creer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, podemos ver la realidad que hoy en día ya ha sido comprobado, de que la tierra cuelga sobre nada. Otra cita dice en Isaías capítulo 40, versículo 22, Él está sentado
sobre el círculo de la tierra. Aquí vemos en esta cita lo que hoy en día ya sabemos, que ha sido comprobado, que la tierra no es plana. O sea, la tierra no es rectangular, no es de ninguna otra forma, es un círculo, ¿verdad? Es redonda. Y aquí la Biblia lo dijo hace años atrás. Isaías capítulo 40, versículo 22 nos dice eso. La Biblia dijo que la tierra era redonda siglos antes de que el hombre se enterara. Salmo 119, versículo 160 nos dice, su palabra es verdad desde el comienzo. Aquí esta cita nos está dejando saber que nosotros podemos confiar en ella. Toda la escritura, otra vez nuevamente les dejo saber lo que dice la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y podemos creer en ella. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta cita la presenté en la introducción. Muy poderosa esta cita porque nos deja saber que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y también para que nos dejara saber las cosas que han de venir. Vamos a la próxima pregunta. ¿Están los principios bíblicos de la salud en armonía con los hechos que se han comprobado por los sabios y doctores de hoy en día? Cubrir los desechos humanos con tierra. Ahí en Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 y 13, nos deja saber esto de cubrir los desechos humanos, el desperdicio, ¿verdad? Humano, esto no se hacía hace muchos años atrás. Lo que hacían es que hacían lo que tenían que hacer y entonces lo tiraban por la ventana, a veces, en la calle, y no lo cubrían, no los cubrían. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 23, versículos 2 y 3 nos deja saber que sí debemos de cubrir los desechos humanos con tierra o cubrirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no íbamos a sufrir muchas enfermedades. Eso fue lo que sucedió en muchas partes del mundo porque no cubrían los desechos. Pero aquí vemos leyes sanitarias, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y si nosotros las seguimos, entonces vivimos vidas felices, ¿verdad que sí? Otro punto más, no forniquemos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8. Nos deja saber, ¿verdad? Este mandato de que no forniquemos. ¿Qué sucedería si se siguiera este mandato de Dios? Las enfermedades que evitaríamos, ¿verdad? Tantas cosas que nos podríamos evitar. Aquí nos dice, no forniquemos. Próximo punto, alejarse de las bebidas alcohólicas. Proverbios 23, versículo 29 al 32 nos deja saber que debemos de evitar bebidas alcohólicas. ¿Cuántas familias han sido rotas por beber alcohol? O sea, el alcoholismo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántos accidentes surgen por esto, porque no seguimos este mandato. Y aquí la palabra de Dios nos aconseja desde hace muchos años atrás que debemos de evitar las bebidas alcohólicas. Si este principio fuese implementado, imagínese lo que podría significar. Millones de alcohólicos llegarían a ser ciudadanos sobrios y respetables. Millones de familias volverían a unirse. Millones de hogares deshechos se enmendarían. Miles y miles de muertes de tránsito se evitarían. Líderes del gobierno, empresarios y profesionales tomarían decisiones acertadas. Filipenses 4:13 nos deja saber una promesa muy hermosa. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios nos puede dar la victoria. Si usted es una persona que está sufriendo por este problema del alcohol, lea esta cita y crea en ella y órele al Señor, porque Él nos puede dar la victoria, ¿verdad que sí? Y también Filipenses 4:13, otra promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La próxima pregunta. ¿Son correctas las declaraciones históricas de la Biblia?
Bueno, durante años los escépticos dijeron, y estos los escépticos son personas que no creen, que son incrédulos, ¿verdad? Especialmente cuando tiene que ver con la Biblia. Dijeron que la Biblia no era confiable porque menciona la nación de los heteos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, menciona a los heteos. Y ciudades como Nínive, ¿verdad? Cuando lo vemos en la historia de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Y Sodoma, la ciudad de Sodoma, Génesis capítulo 19, versículo 1, cuya existencia negaron también. Pero la arqueología moderna ha confirmado que las tres existieron. Otra prueba, ¿verdad?, que podemos confiar en la palabra de Dios. Los críticos también dijeron que los reyes Belsasar, Daniel 5.1 lo menciona, y Sargón, Isaías 20, versículo 1, que nunca existieron. En este caso también se ha confirmado que sí existieron. Otro punto, los escépticos dijeron también que el registro bíblico de Moisés no era confiable porque menciona la Escritura. Éxodo 24, versículo 4, menciona vehículos con ruedas. Éxodo 14, versículo 25, lo que suponían inexistentes, ¿verdad? Pero hoy sabemos que no es así. Estas cosas existen hoy en día. Y otro punto más. Hubo un tiempo cuando los hombres de los 39 reyes de Israel y de Judá, quienes reinaron durante la etapa del reino dividido, solo aparecían en el registro bíblico. Así que los críticos decían que todo era una fabricación. Pero entonces los arqueólogos encontraron registros cuneiformes que mencionaban a muchos de estos reyes, y esos registros cuneiformes son escritos de ese tiempo, de ese lugar, que mencionaban a muchos de estos reyes, y nuevamente se comprobó que el registro bíblico era exacto. Vez tras vez se ha demostrado que los críticos estaban errados. Cuando nuevos descubrimientos confirman la existencia de personas, lugares y eventos mencionados en la Biblia. Tremendo, ¿verdad que sí? Pregunta número 7. ¿Qué otros hechos sobre la Biblia prueban su inspiración divina? La unidad, la armonía. La Biblia tiene 66 libros, escritos en 3 continentes, por alrededor de 40 personas diferentes, reyes, pastores, científicos, abogados, un general, pescadores, sacerdotes y un médico, en un periodo de 1500 años, sobre los temas más controversiales. Estamos viendo todos estos puntos por personas que en la mayoría de los casos nunca se habían conocido. 40 personas, en muchas ocasiones eran personas que nunca se habían conocido, en un periodo de 1500 años, sobre los temas más controversiales. O sea, lo repito para que veamos, en 3 diferentes continentes. O sea, por autores cuya educación, sigue diciendo aquí otro punto, y experiencia eran muy diferentes. Y todavía vemos que la Biblia, todos estos libros mantienen una gran armonía entre sí. A menudo se presentan nuevos conceptos, claro que sí, pero estos conceptos nunca contradicen lo que otros escritores bíblicos dicen sobre el mismo tema. Una de las evidencias más grandes es la armonía y la unión de las escrituras. Ahora, otra evidencia más que yo personalmente creo que es una de las evidencias más maravillosas que existen, es lo que Dios hace a través de su palabra en una persona, la transformación. De modo, dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué nos deja saber aquí esta cita? Lo que sucede todos los días. Miles y miles de personas son convertidas al Señor. ¿A través de qué? De la palabra, de la Biblia. Y son personas que, por ejemplo, mal habladas, que robaban, ¿verdad? Vivían vidas terribles,
cómo trataban a sus esposas, a sus esposos, los hijos, personas alcohólicas, personas que hacían drogas. Y Dios las transforma. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo? A través de su palabra. Este es el poder que tiene la palabra de Dios, que puede transformar a las personas. Obviamente, cuando uno lee las Escrituras, uno conoce a Cristo y Cristo vive en nosotros y nos transforma. Qué bello, ¿verdad que sí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿y cómo uno puede estar en Cristo? Leyendo las Escrituras, orando, estando en comunión con Él, ¿verdad que sí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué evidencia en favor de la inspiración de la Biblia surge cuando comparamos las profecías mesiánicas, las profecías de el Mesías que iba a venir del Antiguo Testamento con los eventos de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué evidencia podemos ver? ¿Habrá versículos en el Antiguo Testamento antes de que Jesús, ¿verdad?, viniera a esta tierra que comprueban, ¿verdad?, que podemos ver en el Nuevo Testamento que se cumplieron? Eso es una evidencia tremenda, ¿verdad que sí? Que podamos ver que lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas, en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 27 nos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Tremenda cita. Comenzando desde Moisés, ¿verdad? Fueron profetizadas estas profecías acerca del Mesías. Hechos capítulo 18, versículo 28 nos dice: porque con gran vehemencia, con gran ardor, pasión, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, ellos tenían el Antiguo Testamento y usaban, los discípulos y los apóstoles usaban el Antiguo Testamento para demostrarle a los judíos y a toda persona que podían, ¿verdad?, demostrarles. Ellos le demostraban las Escrituras, el Antiguo Testamento, y de ahí enseñaban y predicaban las evidencias, esas profecías de que Jesús era el Cristo, que Jesús había cumplido todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió más de 125 profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad que sí? Y aquí le hice una tabla. Aquí dice profecía, ¿verdad? Aquí eso va a estar las profecías, y entonces los pasajes del Antiguo Testamento donde menciona la profecía del Mesías que iba a venir, y entonces el cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y vamos a empezar por el número 1. Número 1 dice, nacido en Belén. Esa es la profecía, nacido en Belén. El pasaje antiguo del Antiguo Testamento aparece en Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2. Nacido en Belén. ¿Y cuándo se cumplió? En Mateo, capítulo 2, versículo 1, en el Nuevo Testamento. Jesús cumplió, ¿verdad? Obviamente, nació en Belén. Tremendo. Y el número 2, nacido de una virgen. Esto fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Nacido de una virgen. Y se cumplió en Jesús, Mateo, María, ¿verdad?, que tuvo a Jesús. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23, el Nuevo Testamento. Número 3, que iba a venir este Mesías del linaje de David. Esta profecía fue dada en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Y se cumplió en la vida de Jesús, Apocalipsis, Nuevo Testamento, versículo 22, versículo 16. Número 4, Herodes trataría de matarlo. Eso fue profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Y fue cumplido Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Número 5, traicionado por un amigo. En el Antiguo Testamento, Salmos, en el Salmo 41, versículo 9.
fue profetizado. Y en el Nuevo Testamento lo vemos en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 18, 19 y 26. Miren este otro punto, otra profecía. Número 6, vendido por 30 monedas de plata. Fue profetizado en Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Es que es algo tan hermoso poder ver cómo lo que es profetizado en la palabra de Dios se cumple. Porque 30 monedas de plata podía haber sido 15, 10, 40, 50. Pero fue profetizado que iba a ser vendido Jesús por 30 monedas de plata. En Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y en Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 26, 14, versículo 14 al 16, fue el cumplimiento. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Número 7, que fue crucificado. El Mesías fue crucificado, ¿verdad? Fue profetizado en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Se cumplió Juan, capítulo 19, versículos 16 al 18 y versículo 37. Número 8, echarían suerte sobre sus ropas. Hasta eso fue profetizado en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 18. Y sucedió en Mateo, capítulo 27, versículo 35. Punto número 9. No quebrarían sus huesos. Fue profetizado en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 20, y también en Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Y fue cumplido en Juan, capítulo 19, 31 al 36. Próximo punto, número 10. Fue enterrado en la tumba de un rico. Generalmente esto no sucedía. Cuando un criminal moría crucificado en la cruz, ellos lo desechaban así, o sea, lo cubrían, lo que sea, pero no le tenían una tumba de rico, ¿verdad? De un rico. Y dice que fue profetizado en Isaías, capítulo 53, versículo 9, de que Jesús iba a ser enterrado en una tumba de un rico. Y fue cumplido asimismo en Mateo 27, capítulo 27, los versículos 57 al 60. Próximo punto. Año, día y hora de su muerte. No sé si ustedes sabían esto, pero fue profetizado en Daniel el año, día y hora de la muerte del Mesías, de Jesús. Esto fue años antes de que sucediera. La profecía aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27, y en el libro de Éxodo, capítulo 12, 6. Y se cumplió, ¿verdad que sí? Así mismo como fue profetizado, Mateo 27, versículos 45 al 50. Y históricamente lo podemos ver que fue así mismo. Número 12, el último punto. Resucitado al tercer día. Fue profetizado en Oseas capítulo 6, versículo 2, de que el Mesías, Jesús, iba a resucitar al tercer día. Y así mismo fue, lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38 al 40. Qué hermoso saber, ¿verdad que sí? Que podemos confiar en la palabra de Dios. Las profecías que fueron dadas fueron cumplidas. Y así mismo podemos ver que podemos confiar en las que todavía no han sido cumplidas en el libro de Apocalipsis, porque sabemos que lo que Dios dice se cumple. El doctor Peter Stoner, exdirector del Departamento de Matemáticas, Astronomía e Ingeniería del Colegio Universitario de Pasadena, en California, trabajó con la ayuda de 600 estudiantes durante varios años para aplicarles los principios de probabilidad a las profecías sobre la vida del Mesías. En otras palabras, cuán probable es que un hombre cumpliera las profecías que fueron profetizadas del Antiguo Testamento. Escogieron solo 8 de todas las profecías, y acuérdense que yo les mencioné que Jesús cumplió más de 125 profecías acerca del Mesías. Y escogieron solo 8 de entre todas ellas. Finalmente decidieron que la posibilidad de que las 8 se cumplieran en la vida
de un hombre era una en un decillón. Ahora, para los que no saben cuánto es una en un decillón, ¿cuánto es un decillón? Un decillón es 1 y 33 ceros, como podemos ver ahora en la pantalla. ¿Cuál sería la probabilidad de que se cumplieran más de 125 profecías sobre el Mesías? Si solo con cumplir 8 de ellas, que un hombre cumpliera 8 de ellas, sería 1 en un decillón. Es sencillamente imposible. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué gran ventaja tiene una persona que acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Salmo 119, versículo 100. Aquí nos deja saber que Dios da ¿qué? Sabiduría. Cuando nosotros leemos las Escrituras, recibimos sabiduría. Salmo capítulo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Otra vez, nuevamente, que Dios nos da sabiduría. Otro punto. Dios creó la tierra y todos los organismos vivientes en 6 días literales de 24 horas. ¿Qué gran ventaja? Porque así dice la pregunta, ¿qué gran ventaja tiene una persona que acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios? Bueno, que nosotros podemos saber, si leemos la Biblia y si creemos en ella, cómo fue que todo comenzó. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días literales de 24 horas. Otro punto, el mundo fue destruido por un diluvio mundial. Personas que no comprenden eso o no creen eso, pero Génesis nos dice, en Génesis, los capítulos 6 al 8, nos habla acerca de un gran diluvio mundial. Otro punto, los diferentes idiomas del mundo comenzaron en la Torre de Babel. Muchas personas no saben cómo fue que sucedió esto, cómo es que nosotros tenemos tantos idiomas, ¿verdad? Y nosotros vemos que en la historia de la Torre de Babel, ahí fue que comenzó todo. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Y así sucesivamente estamos viendo de que Dios es el que da la sabiduría. Nosotros conocemos estas cosas, las preguntas más grandes, ¿verdad?, que tiene el hombre. Podemos conseguir las respuestas en la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, significa cuán profundos son sus juicios, inescrutables sus caminos. Próximo punto. ¿Qué propósitos tiene la Biblia para con nosotros? Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios hoy en día? Nos dice en ese versículo que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra, ¿verdad?, que alumbra nuestros pies para que podamos ver. Ahora mismo estamos pasando por un tiempo muy terrible, muy oscuro. Muchas personas no saben por dónde van. Muchas personas están confundidas y viven en un mundo oscuro. Pero nosotros que creemos en la palabra de Dios, podemos ver hacia dónde vamos. Podemos ver lo que fue profetizado y que se va a cumplir como Dios ha dicho en su palabra. Y no tenemos que vivir con miedo, no tenemos que vivir con dudas. Porque nos dice la palabra de Dios que Dios está al control de todas las cosas y de que podemos ver lo que va a suceder porque la palabra de Dios es como lumbrera. Qué bonito saber eso, ¿verdad que sí? Y Juan capítulo 15, versículo 11 nos dice: estas cosas os he hablado, dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que nosotros seamos felices, que aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque estemos pasando por problemas que nos hagan tristes, que sepamos que Dios está con nosotros, que Él guarda el futuro en sus manos y que debemos vivir en paz sabiendo
que Él nos ama y que Él nos protege y que nuevamente Él tiene control. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Génesis capítulo 1 versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay personas que creen en la evolución, hay personas que creen que nosotros venimos, ¿verdad?, de monos o de tantas otras cosas, menos lo que dice la palabra de Dios. Génesis nos dice que fuimos creados a su imagen, a imagen de Dios. Varón y hembra, ¿verdad que sí? Y Juan, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 3, nos dice, y si me fuere, qué promesa tan hermosa, vamos a escuchar esto, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Es una promesa, hermanos, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos creer en la palabra de Dios, podemos creer en esta promesa. La Biblia contesta las preguntas más complejas de la vida. Y vimos esto cuando hablamos acerca de cómo fuimos creados. Pero en la pregunta ¿de dónde vengo? Dios nos creó a su imagen, dice la palabra. No surgimos accidentalmente como gotas anónimas de un caldo primitivo. Dicen que nosotros salimos de una sopa y no es así. Somos hijos e hijas de Dios, el poderoso Rey del universo. Y eso lo vemos en Gálatas también, capítulo 3, versículo 26. Y lean también Isaías, capítulo 13, versículo 12. Otro punto. Esta es otra pregunta. ¿Por qué estoy aquí? El objetivo de nuestra vida debiera ser descubrir las maravillosas respuestas de la Biblia a los problemas más desafiantes de la vida y aceptar la oferta de Jesús de restaurarnos a su imagen. Y eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Hay muchas personas, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y la palabra de Dios nos deja saber cuál es nuestro propósito. ¿Qué guarda el futuro para mí? El libro de Juan, capítulo 14, versículo 3 nos dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y esto lo leímos ya, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchos nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Qué guardará el futuro para mí? Nos sentimos como que no sabemos lo que va a suceder. Nos sentimos con miedo muchas veces. Pero el Señor dice que Él está preparando un lugar para nosotros, que no tenemos que temer, porque Él tiene el futuro en sus manos, como ya mencioné antes, ¿verdad que sí? Y si nosotros somos cristianos, y si nosotros creemos en la palabra de Dios, sabemos que estas promesas van a ser cumplidas. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, y les dejo con estas dos citas. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, hablando de Jesús, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Nos vemos el próximo sábado aquí en esta presentación. ¿Qué dice la Biblia? Y el próximo sábado vamos a tocar un tema muy importante y muy interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca de si Dios es bueno, por qué vivimos en un mundo malo? Dios les bendiga.